Buenas noches. Qué bonito comienzo, ¿no? Nada más y nada menos que Tumacúa. La última de las creaciones de este señor que tengo yo aquí al lado. Nuestro invitado de esta noche, ¿cómo quiere que le diga? Maestro, doctor, ¿qué? Leonidas Seca. Leonidas Ocampo Arboleda. A ver, así un resumen. Médico cirujano, licenciado en química y biología, especialista en gerencia de servicios de salud y educación sexual y procesos afectivos además. Músico, autor, compositor, fundador de orquestas, gestor cultural, defensor de los derechos de las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, consejero de patrimonio del departamento de Santander. Aquí ahora vamos a hablar de cada una de esas cosas, Leonidas. ¿Ah? Usted no tiene afán, ¿cierto? Eso va a dar hasta las 12 de la noche, un poco más, ¿no? No apaguen la greca. Quiero repartir café a las 11. Empecemos por el principio, Leonidas. Bienvenido a Memorias Vivas, el personaje y su historia. Para mí es un honor tenerlo acá. Muchas gracias. Buenas noches, Pacho. Muchas gracias por la invitación a participar en este importante proyecto que viene desarrollando desde el año pasado. Igualmente, muchísimas gracias a los asistentes por acompañarnos. Bien, gracias a usted, Leonidas. Empezamos por el principio. ¿Cuándo y dónde nació? ¿Cuándo y dónde nació? ¿Cuándo nació? ¿Dónde nació? Porque a veces se me olvida preguntar eso cuando voy a escribir la bibliografía, sí. No encuentro el dato. Quisiera que me acompañaran en las diapositivas que tengo para ilustrarlos. Ese bello territorio donde nací yo hace 8 décadas. Nací el 22 de octubre de 1944 en la paradisíaca isla de Tumaco. Tumaco es, como digo, es un componente del archipiélago, de un archipiélago conformado por 3 islas: Tumaco, La Viciosa y El Morro. Sé que cuando nací yo todavía se comunicaban entre sí esas 3 islas. Ya pues en este momento y desde hace muchos años, pues se unieron estas 3 islas. ¿Se unieron? Se unieron, sí. Entonces ya están comunicadas por vía terrestre y marítima, obviamente. Ese pueblo emblemáticamente importante para mí, Pablito, si me puede mostrar Tumaco en sus inicios para que puedan tener los asistentes, los presentes, idea de qué es un palafito. Yo nací en un territorio en donde las casas eran palafitos, que eran unas viviendas construidas en madera, pero con pilotes. Sí, con pilares de mangle que sostenían en el mar, en el agua. Esos eran los palafitos, y obviamente carente de todos los servicios de energía, de agua potable. Agua había, pero no. Sí, agua había, pero agua salada. Sí. Entonces, importante ver cómo estaban distribuidos esos palafitos, y obviamente para uno era supremamente importante porque el mangle, las estacas que la sostenían, ¿cierto? Tenían digamos, esa propiedad de flexibilidad, de acomodarse. Y entonces se movían cuando el agua subía, ¿sí? Con las olas se movían para un lado. Entonces uno viviera como en una hamaca permanente. Bailando todo el tiempo, arrullado. Sí. Eso es Tumaco descrito geográficamente. Eso queda ubicado, obviamente, en el departamento de Nariño. ¿Sí? Es en el litoral pacífico,
que va desde el Ecuador, ¿cierto?, hasta Panamá. Ese es todo y limita con la cordillera occidental y el océano Pacífico. Allá queda enclavado Tumaco. Bueno, hablemos de esos Ocampo y esos Arboleda, los ancestros, los abuelos, quiénes eran, a qué se dedicaban. Bueno, mi padre, Simón Ocampo, él nació en un pueblo cercano, diríamos, cercano, en el mismo departamento, cercano a Barbacoas, que es en Magüí, Payán. Y era mi padre. Y mi madre, sí, es de origen tumaqueño, ¿cierto? Mi padre lo defino como un todero, fue un hombre que se le midió a todo. Era orfebre, trabajaba el oro y trabajaba la plata, hacía joyas, alhajas de esos materiales, incluso hasta cobre, ¿no? Igualmente, albañil, pero lo más importante es el amor y la pasión por la música. ¿Era músico? Mi padre era músico, intérprete de varios instrumentos de cuerda. El contrabajo, que recuerdo yo, era el instrumento que para mí era mi karma, porque cada vez que iba a tocar me tocaba bien echármelo al hombro. El contrabajo, tocaba también guitarra, tiple, bandola, y de instrumentos de viento interpretaba el bombardino y la tuba. Esos eran los instrumentos que manejaba mi padre. Mi abuelo paterno también era músico y era director de banda. Entonces, por lo que puede ya formarse una idea, y los presentes, ¿de dónde viene esa vena musical? ¿De dónde viene la vaina? Ese ADN musical. Cuando a mí me hablan del Pacífico, se me viene a la mente, no se me vienen a la mente instrumentos de viento ni de cuerdas, sino la marimba de chonta, el conuno, el guasá, ¿sí? Mire, muy curioso. Decir, a mí me preguntaban en una ocasión cuál había sido mi primer contacto con la música. Y curiosamente, en una región del Pacífico como la que hemos descrito aquí anteriormente. Mi primer contacto fue con la música andina colombiana. Pues yo vine a enterar de que existía el tiple, el bambuco, el pasillo, ¿sí? Toda esa música andina, la danza, el danzón, inclusive el danzonete, toda esa música, a través de mi padre, porque él se reunía con sus amigos a ensayar y a interpretar esa música. Y estoy con mi cuenta yo que la gata golosa la vengo oyendo desde esa época, desde que estaba yo niño. El republicano lo vengo oyendo desde esa época. Entonces, mi primer contacto fue con la música andina colombiana. Por eso, más adelante, cuando tuve la oportunidad de participar en un evento aquí en Santander, con los grandes de la música andina colombiana, me llevé la grata sorpresa y acompañado por un grupo también muy importante de músicos de aquí, como el maestro Alfonso Hernández. Nos ganamos un primer puesto en el Festival del Bambuco. ¿De Suratá? En Suratá. Claro. Sí, que lo dediqué a mi padre precisamente, para mi viejo. ¿Sí? Pero era porque yo recuerdo que el jurado fue nada menos que, ya no está con nosotros, el maestro Blas Emilio Atertúa. Está arriba. Y entonces él decía, pues, no sé, pero de todas formas, esta obra, que era incluso una obra instrumental, tiene unos elementos, tanto en sonido como rítmicos, que se salen del esquema del bambuco tradicional. Me preguntaba yo qué había hecho, no, eso lo llevaba así, las 5 pasos, es como algo que va metido en nuestra sangre, y a veces uno le pregunta a la gente de nuestra región, ¿cómo estás haciendo esa síncopa tan bien? Dice, ¿de qué me habla?
no saben qué es una síncopa, no saben la definición, pero la están haciendo. La tocan bien. Sí, entonces, es esa parte. Entonces, eso es mi primer contacto. Y el segundo contacto fue con la música clásica. Porque ocurre que el colegio de secundaria donde entré fue fundado por un maestro alemán, maestro Max Seidel de Tumaco. Él llegó a Tumaco, fundó ese colegio y obviamente dentro de la estructura, el perfil curricular y todo, pues se preocupó mucho porque la cultura tuviese un papel importante dentro de toda la programación del colegio. Y entre eso, pues, obligaba a que teníamos que conocer a los grandes de la música. Y es cuando vine yo a saber que existían clásicos, Beethoven, Mozart, Chopin y todo, y nos obligaban a tocar. Yo en ese tiempo era intérprete pichón de trompetista y comencé mis primeros pasos interpretando fragmentos importantes de ópera y música importante clásica. Ese fue mi segundo contacto. Y el tercer contacto ya fue con la música de la gente, lo que bailan y lo que siente la gente de la isla, del puerto, que tiene mucha influencia, obviamente, de todo lo que son las Antillas, la música afroantillana, la música cubana, puertorriqueña. Entonces, eso nos familiarizamos mucho con esa música, porque en esa época llegaban los buques y los marineros llegaban con sus vinilos de 33 revoluciones y de 78, y esa música era la música que traían de Puerto Rico y Cuba, lo último que se interpretaba por allá. Ese fue mi tercer contacto con la música, y otras pues que ya más adelante accidentalmente he tenido oportunidad de explorar, ¿no? Como la música extranjera y demás. Y ya la música folclórica tradicional del Pacífico, Ya se le iba a que preguntar. era lo que usted me preguntaba inicialmente, y por eso hemos llegado con este recuento hasta allá. Esa era una música exclusiva para un grupo pequeño de personas. Generalmente eran de extracción rural. Eran gente que se reunía todos los fines de semana, los domingos, a interpretar esos lamentos, esos arrullos, Los abusados. el bambuco viejo, que es lo que conocemos acá como el currulao, y lo interpretaban con una maestría, bueno, dice indescriptible. Entonces, recuerden ustedes que el conjunto de marimba está conformado básicamente por la marimba de chonta, que es un instrumento originario de África y llegó al Pacífico colombiano a través, primero llegó a Barbacoa y después llegó a Chocó y luego pasó a Tumaco y a todo el resto del Pacífico. En este momento lo tenemos en todo el Pacífico Sur, principalmente en el departamento del Valle del Cauca, en el Cauca y Nariño, ¿sí? Entonces esa marimba de chonta también se acompañaba de instrumentos de percusión como el bombo macho y bombo hembra. Ocurre que allá en el Pacífico es curioso, a los instrumentos les ponen género masculino y femenino, de acuerdo a lo que va haciendo el bombo macho o el bombo hembra. Igualmente el cununo macho y el cununo hembra. El cununo macho es el que va marcando y la hembra es la que va mejor dicho, semejando la locuacidad que tiene la mujer, ¿no? Su lenguaje, la que pone el ritmo. Sí, entonces, es eso, y luego viene otro instrumento que es un instrumento de sacudida, que es el guasá. ¿Sí? Y finalmente conforma ese grupo de marimba, de chonta, lo conforma las cantadoras, que son
unas mujeres, también los hay hombres, ¿sí? Con unas cualidades especiales que tienen la facilidad de hacer una polifonía que no le encuentra a uno fácilmente en cualquier grupo humano. Y no han estudiado música ni nada y tienen esa capacidad de hacer varias voces, ¿sí? Varias voces y van, el número son entre 3 y 5 y son las que generalmente van acompañando también con el WhatsApp. Se llaman las cantadoras porque cantan y oran. Y lloran. Y lloran también, sí. Entonces, básicamente es el grupo de marimba, que es el grupo emblemático del Pacífico Sur, los 3 departamentos que he mencionado. En el Pacífico también encontramos el Pacífico Norte, que ya lo conforma toda la región del Chocó. Pero como ven ustedes, allá la música, tanto el formato es diferente, que no es la marimba de Chonta, sino que es la chirimía. La chirimía. ¿Sí? Y la chirimía está conformada por instrumentos que ya son de origen europeo. Bombo. El bombo, Clarinete. sí, el bombo, el redoblante, el platillo, el clarinete y en algunos casos generalmente el bombardino y en algunos casos el saxofón. Entonces la diferencia que hay entre los dos géneros. Mientras que el ritmo exclusivo del Pacífico Sur es el currulao, es el rey de todo. Que va hasta Ecuador, Perú, Todo, ¿no? exacto, sí. Y hasta México, ¿no? Sí, todo lo que es el Pacífico, pero generalmente lo estamos mirándolo acá desde el Pacífico Sur y también, obviamente, lo que acaba de señalar, Ecuador, porque por Ecuador fue donde entró inicialmente la marimba. Yo conocí un marimbero extraordinario en Guayaquil, Papá Rondón, famosísimo. Sí. Excelente, Papá Rondón es emblemático en el Ecuador. Porque yo tenía unos cuentos del Pacífico, yo hacía unos cuentos del Pacífico, los hacía con los macumberos de Colacho Maestre, y ellos tenían marimba de Chonta y todo, ¿no? Y los hacíamos ahí en la gallera de la UIS. Pero hace unos años me invitaron a Guayaquil a un festival y nos encontramos con un amigo que es Misael Torres, que contaba los mismos cuentos, contábamos esos cuentos y nos pusimos de acuerdo para hacerlo, el espectáculo entre ambos. Entonces preguntamos, ¿hay algún marimbero cerca? Dijo, claro, Papá Rondón vive aquí en una isla frente a Guayaquil. Y nos fuimos donde Papá Rondón, ensayamos y todo en la mañana y en la noche nos presentamos en el teatro con Papá Rondón. Uy, es un honor, yo hubiera querido haberlo conocido. Y por eso me gusta mucho la música de él, porque es la expresión auténtica de lo que es la música de la marimba. Es una institución en Ecuador. Sí, en el Ecuador. Muy bien. Bueno, esta conversación va para largo. Bueno, ya hablamos de su infancia. ¿Ese colegio era musical, no? ¿Un bachillerato musical o era un bachillerato clásico con...? No, yo estudié primero, hice mi primaria en Tumaco. En una escuela que era, el nombre oficial era la escuela número 2 de varones. La 2. La número 2, ¿sí? Pero el nombre que se le conoce en Tumaco, se le conocía en esa época, era la Come Muerto. La Come Muerto porque ocurre que la escuela queda ubicada a 2 cuadras del cementerio. Y entonces, quienes estudiábamos allá, los que estaban en otra escuela que le llamaba, que eran nuestros opuestos, o sea, es decir, nuestros contrincantes permanentes, era la Robagallina. Entonces, allá el nombre no era por la escuela número 2 ni la número 3, sino la Come Muerto y la Robagallina. Yo estudié en la escuela Come Muerto. Y entonces, tumaqueño, que se respete, le pregunte a usted, hágale esa pregunta. ¿Dónde estudiaste tú tu primaria? En Tumaco. En la Come Muerto. Robagallina. Y obviamente nos hacían bullying, decir los chicos de otro lado, de las otras escuelas, porque decían que nosotros a medianoche nos levantábamos a comernos los muertos. Y entonces, imagínate, ¿El colegio cómo se llamaba? Sí, el bachillerato. El colegio en donde estudié es el Liceo Nacional Basey del de Tumaco. Bueno, era un colegio clásico, bachillerato clásico. Sí, y obviamente
durante ese tiempo, digamos, durante mi infancia, fue una infancia que yo la describo como una infancia llena de mucha tranquilidad, de mucha paz, entre comillas, aunque yo personalmente pertenecía a una familia muy empobrecida, una familia con carencias materiales que resolvíamos de alguna forma porque nosotros teníamos la ventaja de que estábamos rodeados de una gran riqueza natural, como es el mar Pacífico. Entonces, cuando la marea baja, quedan productos, moluscos, crustáceos, ¿no? Moluscos, y con eso nosotros salíamos, los mayorcitos de la casa, una hermana mayor que tenía y yo, con nuestras canaticas, después que bajaba la marea, a recoger esos productos, y con esos productos resolvíamos el día a día, ¿no? Porque era muy fácil conseguir luego plátano, que era muy barato. Arroz. Sí, arroz y todo eso. Va a ser una paella. Sí, sí. Sí, de todas formas, la parte nutricional como que de alguna manera la resolvíamos dentro de esas gran carencias que teníamos, ¿sí? Yo no conocí en mi primaria qué era el fluido eléctrico. Nosotros nos alumbramos con lámpara de queroseno. Ni el acueducto tampoco. Sí, no, acueducto tampoco. Menos. El mar, no, todo salía, el alcantarillado natural era el mar, ¿cierto? No teníamos agua potable, teníamos que ir a sacarla de los pozos, ¿sí? A grandes profundidades, o el agua que se recibía de las aguas lluvias, ¿cierto? Pero básicamente lo más importante, yo digo que, fíjese usted lo que juega el afecto y el cariño. Alimenta más. Sí, ahí viene la importancia que tiene el amor, el afecto que le proporciona el núcleo familiar. Y en eso, pues, mi padre, con todas esos oficios que tenía, no resolvía el problema de las necesidades básicas de la casa. Mi madre, que era una mujer también, es una mujer, primero pues cumplía el rol de toda mujer en esa época, que es criar a los hijos y estar pendiente de lo que se hacía. Pero a mi madre le debo absolutamente todo. Fue una mujer también, digo, todera, porque fue trabajadora social sin haber estudiado trabajo social, ¿sí? Fue partera, fue consejera, ella estaba para servirle a todo el mundo. Yo pienso que ese don, esa característica que nace en mí de servir a los que en su momento requieren una ayuda, se la heredé a ella. Y la parte musical, el ADN musical a mi padre. Termina el bachillerato, ¿qué se pone a hacer? El bachillerato lo terminé y allí pues tuve algunas prerrogativas pequeñas. Por ejemplo, me dieron una beca de 30 pesos mensuales por mi desempeño tanto en la parte cultural, musical, como también en la parte de mi desempeño académico, ¿no? Y al terminar el bachillerato también fui seleccionado como el bachiller Coltejer, que en esa época sí. Y bueno. Eran los mejores, ¿no? De cada región. Y tuve oportunidad. Lo más importante de esta época de mi vida fue la aparición, digamos, el descubrir que tenía esas capacidades innatas para la música. Y fue cuando comencé a explorar
Comencé por la banda de guerra con la corneta y después pasé al cornetín, luego pasé a la trompeta y durante ese tiempo en Tumaco organicé la primera orquesta en Tumaco que se llamó La Juventud del Ritmo. Ya deben estar, Pablito debe estarle pasando la diapositiva. Esa orquesta, allí me pueden identificar a mí con la trompeta, tenía unos 12 o 13 años de edad. Y después de estudiar, de salir de allí, de Tumaco, con alguna formación, antes de salir tuve la oportunidad de conocer a un personaje que por esas cosas del destino llegó a Tumaco. Se acababa de realizar, digamos, de dar la cuestión de la Revolución Cubana. Y este personaje era trompetista, un músico extraordinario, se llamaba Benny Bustillo. Y ellos estaban con la banda de La Gigante de Benny Moré. Estaban por acá en Sudamérica. Y la Revolución Cubana los cogió allá. Obviamente dentro del grupo habían seguidores del régimen y otros que no estaban de acuerdo, y los que no estaban de acuerdo se quedaron y comenzaron a recorrer el mundo. Y uno de ellos entró por el Ecuador y llegó a Tumaco. Y en ese momento, pues teníamos nosotros esa banda que pueden estar observando allí. Y luego llegó él con una banda que había organizado en Ipiales. Y nos tocó alternar en un club de la ciudad que era para los ricachones del pueblo. Y ese señor, cuando nos oyó tocar, porque nosotros interpretábamos en esa época música de los grandes, de Pérez Prado, música de Benny Moré, de Tito Puente, interpretamos de Ismael Rivera y Cortijo y su combo. ¿Sí? O sea, esa música nos llegaba y nosotros de alguna manera la arreglamos y la acomodamos a nuestras necesidades, pero la hacíamos como si fuéramos nacidos allá. Eso le llamó la atención al cubano y ese mismo día decidió quedarse en Tumaco. ¿Sí? Y lo nombraron. Tengo una anécdota de eso, que el hombre, como no tenía papeles ni nada de eso, entonces él llegaba y de alguna forma se mantenía, ¿cierto?, bajo las autoridades se hacían los de la gafa gorda para no pedirle los documentos para no legales. fregarlo. Sí. Entonces allá en Tumaco la anécdota es que resultó él siendo director de la banda de Tumaco, la banda municipal, un extranjero sin papeles. Sí, sí. Y eso se dio en Tumaco. Sí. De otra manera. Entonces, ¿qué es lo que quiero señalar? Mi amor, mi admiración y toda esa pasión que yo siento por la música cubana me viene de allá, porque él fue que me cogió muy chavo, muy tierno y me comenzó a mostrar el camino de cómo era una interpretación correcta de la trompeta, las técnicas y demás. Posteriormente, cuando llegué a Bogotá, que nos encontramos posteriormente en Bogotá, él tenía una banda y me invitó y tuve también la satisfacción de conocer a un grande de la música, uno de los grandes que es Machito y sus afro-cuban, porque él era paisano. Entonces Machito fue a tocar a Las de Copa a Bogotá. Y nosotros tocábamos en un grill que se llamaba Grill La Gaité, que queda en la 19 con octava, en el grupo que tenía con Benny Bustillo. Y cuando terminamos me llevó a presentarme y conocí yo a Machito y conocí también al Gran Chocolate Armentero. Sí, esa noche fue que me di cuenta que yo no tenía madera para ser músico. Porque yo cuando vi a esos monstruos, 25 músicos en tarimas, con toda esa maestría, yo dije, ¿yo a qué hora voy a llegar allá? Y entonces tengo una anécdota también de esa, porque Benny Bustillo, él vivía muy orgulloso y tenía mucho
él era muy optimista sí, creía mucho en mi talento, ¿no? Ujú. Y ocurre que él me mandaba a la guerra a estudiar. Y en una de las interpretaciones, pues como músico invitado, él se subió a la tarima a tocar con ellos, con Machito. Y me dijo, ven tú también. Yo le dije, no, pues imagínate, yo que iba a subirme allá, me sentía yo como una hormiguita así. Sin embargo, pusieron papeles y todo eso y comencé a estudiar. Recuerdo el tema ¿cómo se llama ese? Aunque tú me has dejado el abandono. Flores negras, ¿eh? Sí, Flores Negras. Flores negras. Y recuerdo en la parte en donde decía, y tú me quieres dejar, tú me quieres sufrir, contigo me voy, mi negra, aunque. Y de esa parte había que inspirar. Y él me manda a inspirar allá, frente, semejante. Por Dios, yo no sabía, y decía, tierra, trágame, ¿no? Cuando terminé, él le pregunta a Chocolate Armentero, en Camerino, le pregunta, ¿cómo te parece mi pupilo? Y él me dice, se quedó mirando, me dijo, chico, tienes talento, pero tienes que estudiar mucho. Pero usted no se fue para Bogotá a ser músico, usted se fue a estudiar otra vaina. Sí, eso es que fue decir. No, yo salí como el jibarito, lleno de ilusiones, con mi maletín, con mi trompeta y con la otra mano. ¿Y la beca ¿Ah? no era para que se fuera a estudiar? ¿Cómo? ¿La beca Coltejer? No, pues no, es que salí fue opcionado pero de eso sacaban solamente uno. Ya, sí, cierto. ya. Yo Usted estaba... fue propuesto, pero no salí con la beca. Sí. Entonces usted se fue a Bogotá a buscarse la vida. Sí, no, sí, obviamente, a ver qué hacía. Ajá. Pero lo único que yo llevaba seguro era La música. la música. Claro. Y por eso el estudio de la química y de todo eso fue como circunstancial. Eso lo definía cara y sello. Fue tú no dices. Y tú ya no sé. Entonces ahí se acabó su carrera, se aplazó su carrera musical. Musical, ahí paró. Cuando llegué, ¿y qué se pone a hacer? Yo llegué a Cali y en Cali que pensé que me gustaba. Que allá pues en ese tiempo uno no le enseñaban orientación profesional. Entonces yo no sabía qué me gustaba. Lo que sí sabía que en el bachillerato me había desempeñado muy bien en el área de química, ¿sí? En la asignatura de química. Y entonces, obviamente, yo llegué buscando lo que fuera, pero el único soporte que tenía era la música. Y en Cali me encontré con algunos que fueron grandes de la música que ustedes conocieron y armamos eso que llama uno el Ventú, grupos improvisados. Ventú, la Chisga. Sí, la Chisga. Y entre eso estuvo Piper Pimienta. ¿Sí? Piper Pimienta estuvo con nosotros en Tumaco y me lo encontré en Bogotá y estuve y armamos con él algo. Y después llegar a Cali, en Cali, intenté estudiar agronomía, ¿no? Esa era la intención. Pero cuando llegué a Palmira y me entrevistaron y me dijeron los costos que eso representaba, yo no tenía la menor opción, ¿cierto?, de estudiar una carrera que era presencial y en el día y diurna. No tenía ninguna posibilidad porque nosotros fuimos 12 hermanos. Claro. Sí, entonces no tenía ninguna opción. Y decidí entonces la química. Ahí cuando entro a la Universidad Libre, pero era porque quedaba esas opciones cuando yo llegué a inscribirme. Me presenté y pasé. ¿Y se sostenía con la música? Sí, y con la música me sostenía, pero no aguanté sino el primer semestre. ¿Ah, sí? No aguanté el primer semestre, digamos, en la música. Ah. Sí, en la música. Y luego entré en ese dilema, porque es que hay una cosa hay cosas que lo marcan a uno en la vida, ¿no? Mi mamá cuando ya iba a viajar, que iba con mi maletica de cartón, jabón Varela, recuerdo, decía el título el nombre de la caja. La marca. O sea, la marca. Y la trompeta, en la otra mano el estuche de la trompeta. Pues
mamá me dijo, hijo, ¿te puedo pedir un favor? Subiéndome al bus, Trajipiá, le recuerdo yo tanto. Y le dije, ¿qué será, madre? Dime, a ver. Me dijo, estudie algo que sirva. Y eso me marcó, y yo todo el camino, ese algo que sirva, ¿qué será? Claro, mi madre, consuegro músico, marido músico, y esa catorcera de hijos, sin resolver los problemas básicos con la música. Y ella dijo, no queremos más en la familia. Ya estuvo bien. Sí, sí, ya estuvo bien. Y entonces me marcó esa parte. Y luego me remata el Chocolate Armentero, diciéndome, si tienes talento, chico, pero tienes que estudiar mucho. Sí, sí. Entonces dije, bueno, por aquí no es. Entonces, y otra de las cosas que cuando ya entré a la universidad, tenía un profesor muy bueno en química, recuerdo yo, de apellido Castromena. Él nos decía, nosotros, las personas negras, los afrodescendientes, tenemos que demostrar nuestra fuerza, nuestro poderío, tenemos que demostrar siendo mejores que los demás. Y yo aquí no tolero sinvergüenza, badulá, que no sé, sí, holgazanes, no tolero en mi clase. Entonces nos exigía mucho. Ni músico. Sí, entonces yo era músico, trabajaba de 10 a 2 de la mañana, 10 de la noche a 2 de la mañana, en un grill, bueno, de cierta importancia social allá en Bogotá, con Benigustillo. Y me quedaba hasta las 6 de la mañana en el camerino estudiando, ¿no? Después de las 2 de la mañana me quedaba estudiando y a las 6 me iba a clase. Ahí ya estaba radicado en Bogotá. Ya estaba en ¿Y en Bogotá. dónde estaba estudiando? ¿En qué universidad? En la Universidad Libre de Colombia. En la Libre de Colombia. Sí. Ya quedaba en la sexta con octava, ya cerca del Palacio Presidencial. En esa época quedaba, yo tenía que pasar todo el día por allí. Ahí estaba estudiando química. Química, sí. Química, biología, sí. Al tiempo. ¿Ah? Al tiempo. Al tiempo, sí. Y entonces, cuando ya hay un día que llegué, después de un trasnocho de eso, de tocar, llegué a la clase y sentaba así, era como estos asientos aquí, recuerdan que tenían una Sí, sí. entonces, el pupitre. pupitre, sí. La universitaria se decía. Sí, Silla universitaria. Y hice un microsueño. ¿Sí? Hice un microsueño. Pero no iba manejando. Sí, claro. Entonces, con ese microsueño, el profesor de química me golpeó duro en la tabla. Me dijo, a dormir donde lo trasnocharon, paisano. Y se queda para que hablemos. ¿Sí? Y entonces, al final de la clase, me dijo, bueno, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que carga ahí en ese estuche? Le dije, no, es una trompeta. ¿Usted es músico? Le dije, sí, yo soy músico. ¿Y qué? ¿Trabaja dónde? Dije, no, trabajo en un grill y pues y estoy viniendo acá porque quiero mejorar mis condiciones. Me dijo, se queda, a ver, saque el instrumento y suénelo. A esa hora de la mañana, imagínate, era como a las 6:30 de la mañana. Y trasnochado. Sáquelo. Entonces yo, toca alguna cosa y yo hice un registro allí. Y entonces, sarcásticamente me dijo, y no lo hace nada, vale, me dijo. ¿Sí? Después de eso, me remata con lo siguiente. Usted tiene un problema grande y no es conmigo, es con usted mismo. La música y la química son incompatibles. O usted es músico o es químico. Así que ahí se la dejo. Nos vemos en menos de un mes. Espero que me tenga respuesta sobre eso. Y todo el mes con esos 3 elementos. Mi mamá, estudia lo que sirva. Chocolate, tiene que estudiar mucho. Y me remate. Y la otra, ¿sí? Incompatible en la química. Para decirle que estudié química por cuestiones del azar. No me atreví a decir, me quedo con la música
y boto la carrera, ¿cierto? Ni tampoco dije, me quedo con la química y boto la música. Entonces le pedí a los compañeros de estudio, de habitación, que estudiaban Derecho y otras cosas, que eran paisanos, ayúdame a definir esta vaina. Y cada uno daba su opinión y casi me vuelven loco. Eso no. Entonces, cara y sello. Bueno, soy químico, ya saben por qué. ¿Pero ¿Sí? esa era química y física o eran aparte? Biología. Ah, pero de biología Sí, era sí, una sola. Sí. Una sola carrera. No, sí, dos áreas diferentes. Dos áreas Sí, diferentes. bueno, de todas formas, esa es la historia de cómo quedé, cómo hice mi primera profesionalización. ¿La medicina en dónde la estudió? Bueno, la medicina es otro cuento. Eso ya me vine a trabajar después de que salí. Bueno, durante todo ese tiempo abandoné la música. Y obviamente hubo una ruptura en las relaciones de amistad, porque es que Benny Bustillo, él se apersonó tanto de mi situación y creía tanto en mí que me veía como digamos, como un hijo. Un gran músico a futuro. Y yo prácticamente lo defraudé, ¿no? Entonces, cuando sucedió eso de que le dije que no seguía más porque había decidido, ¿cierto?, seguir con la carrera, me dijo, para esto, se dio cuenta que era la libre, me dijo, encima de esto, se metió a la universidad comunista y que él es el anticatrista, ¿no? Y entonces, y por otro lado, se sintió defraudado porque, repito, yo respeté esa decisión, digamos, eso que ocurrió en ese juego al azar. Usted le hizo caso a su mamá. Estudia algo que sirva. Sí, no, fue cuestión del azar, porque yo no fui capaz de decidir eso. Entonces, ya después de eso, pues, abandoné entonces la trompeta y lo llamé para decirle que esa noche no iba a tocar a partir de ese día. Y no me volví. Se rompieron las relaciones hasta 5 años después, cuando terminé la carrera, que le llevé el título. Él todavía estaba allí, pero ya era dueño del sitio. Y entonces ese día, pues ya estaba mucho más tranquilo y me recibió con mucha alegría y orgulloso de eso, mandó a cerrar, dijo el negocio, dijo los que han pagado, los que han consumido hasta ahora, pues paguen y a partir de este momento va por cuenta mía porque es el grado de mi hijo. Así, o sea, me recibió, me hizo esa, digamos, me hizo ese reconocimiento él, ¿no? Y yo también lo reconocí, que mi éxito se debía también a todo el apoyo que él me había dado. De manera que eso fue, y abandoné, como le digo, la trompeta 5 años. Después llegué a Bucaramanga. ¿Por qué a Bucaramanga? También por una circunstancia del azar también. Ocurre que uno de mis compañeros salía con una chica de aquí de Bucaramanga que trabajaba en el Ministerio de Educación. Y entonces, pues, la amiga de mi amigo, le dije, necesito trabajar. Me dijo, pásame la hoja de vida, pásame el título. Y me dijo, salió para Valledupar y para Bucaramanga. Entonces yo, vamos a conocer Bucaramanga, pero vine con esa expectativa de que vamos a ver qué pasa allá. Pero Pacho, la impresión que tuve cuando pisé tierra santanderiana, no sé, fue una sensación extraña y aún persistía yo, insistía en que y solamente iba a ser por un tiempo. Y un tiempo, mire, 50 y pico de años. ¿Sí? Se enamoró. Entonces, quedó atrapado. Sí, quedé atrapado aquí en Santander. Pero yo también como tenía el sueño de seguir adelante con mis estudios, porque incluso cuando yo vine aquí tenía un proyecto para viajar a Rusia, a seguir estudiando allá, y mi intención era hacerlo con medicina.
En la Patricio Lumumba. Sí, sí. Pero luego las cosas, repito, no se dieron inmediatamente, pero yo seguía con la insistencia de hacer. Llegué a trabajar a la Nacional de Comercio. En la Nacional de Comercio estuve muy bien, encontré un personal extraordinario, tanto de alumnos como personal, profesores, compañeros y personal administrativo. En esa época se abrían los INEM en el país y comenzaron a buscar profesionales calificados y me llegó la propuesta de que me presentara aquí al INEM de Bucaramanga. Me presenté, era el rector Óscar Orrego Muñoz, y me dijo, listo, contratado, mandó a mi hoja de vida a Bogotá. Entré al INEM, estuve 72, 73 y casi con 2 años. Y llegué con el gusanillo de querer cambiar el mundo, ¿no? Que venía de una universidad que, sin lugar a duda, esta universidad me abrió los ojos. Yo fui digamos, me consideré el provinciano que llegó con una venda en los ojos, y la Universidad Libre de Colombia me abrió la mente y me volvió profesionalmente lo que soy. Un hombre crítico de las cosas, un hombre que lucha. Consecuente, coherente con las cosas, respetuoso de los derechos de los demás, en fin. Y obviamente ávido de conocimiento. En ese sentido, el INEM comenzaba su trabajo con unos programas que habían sido objeto de cierto cuestionamiento en Brasil y en México, Nuevo México. Eran unos programas que buscaban la tecnificación básica de los estudiantes, pero comparado y con debido respeto, ¿no? Del SENA en ese momento buscaba la mano de obra calificada. Entonces, por ejemplo, los estudiantes de humanidades no tenían derecho a ver las áreas técnicas, ciencia, química, biología, nada de eso, ni matemática. Y al revés, los de humanidades no veían en su currículo otras materias diferentes a las ciencias sociales. Entonces nosotros, un grupo de profesionales jóvenes en ese momento, tenía unos 24 años de edad, comenzamos a cuestionar eso y nos reunimos para hacer unas propuestas, no de acabar el sistema porque veíamos bondades también en él, sino de complementarla. Pero eso nos gustó. Entonces nos fuimos a las vías de hecho, un paro de 3 meses. El gobierno, ni corto ni perezoso, cogió a las cabezas, sí, porque yo era fiscal de la junta directiva de aquí, y cogió todas las cabezas, y a nivel de nacional era así, todos los INEM había una junta directiva, se llamaba ACINEM, Asociación Colombiana de INEM. Y llegué allá, y cogió sin fórmula, sin discusión ni nada, dijo, ustedes están subvirtiendo el orden, y y fuera. Salimos con una nota al pie de la resolución motivada que salíamos por inconvenientes para el sistema, por subversivo y cosas de eso. Eso tiene una historia grande, pero bueno. Pero no podemos porque no hemos llegado ni a la mitad de su vida. ¿Qué pasó después de ahí, de salir del INEM echado? Echado, pues comenzó el Vía Crucis que no me recibían en ninguna parte. Ajá. ¿Cierto? Llegué aquí. Marcado. Sí, entonces nos vetaron. Inclusive yo era profesor de química de inclusive algunos colegios de monjas aquí. Díganme, las Belemitas. ¿Cuál otra? Dígame. Santísima Trinidad. Sí, exacto. Las Pachas. Las Pachas, ¿no? esas. Sí,
Y entonces, la Mercedes, entonces, y yo era profesor de química, ya me encontrábamos con el profesor Molina y con toda esa gente dura. Y ocurre que a raíz de eso pasaron una circular a todos los colegios, a todas las instituciones educativas que estábamos vetados. Entonces, corrí con la suerte, lo que es la música. Ya en ese tiempo había organizado los Másteres de Colombia. Y entonces en una fiesta por allá, en el Club Tiburones, me encontré con un amigo. ¿Usted fundó los Másteres de Colombia? Sí, los Másteres de Colombia, sí. ¿Eso qué año fue, Luis Díaz? En 1975, en 1972, cuando salí del INE, 72, 73. Volvió a la música. Sí. Y entonces, de allí… Eso fue una orquestaza. Claro, sí, fue una orquesta con mucho nombre aquí. Claro. Eso fue… ¿El baile era o con el maestro Alfonso Guerrero o con los Másteres de Colombia? Nosotros alternábamos con los grandes, con los Blancos de Venezuela, con Lavillos, todos los que venían a la con ciudad. Nelson Enríquez, tuvimos una fiesta en el Santander, en el Colegio Santander. En fin, bueno, de todas formas… En el Grill Venado de Oro, sí, era donde venían las orquestas. Bien, entonces la idea es que, es decir, eso me obligó a replantear mi vida. Ya estaba casado, estaba comenzando a construir ya esa sociedad familiar, y bueno, ya con hijos y todo ese drama, pues me tocó. Entonces me conocí con esa persona en el Club Tiburones y él me presentó a un cuñado que era rector del colegio. El tipo era de esos sectarios partidistas, conservador y todo, pero él dijo, a mí no me importa esa vaina de que usted sea lo que sea, pero voy a ayudarlo. Hermes Chetuán se llamaba él, ¿sí? Y me llevó a Barranca. Me sirvió también la guitarra porque a él le gustaba mucho la música de cuerda y entonces la música era su para allá. Pero para decirte, ¿qué me tocó? Me dijo, pero lo que pasa es que yo no tengo en el colegio en este momento una materia como la química, ni nada. Solo me queda religión. Yo le dije, usted le metió química a la religión, al evangelio. Y le dije, va para esa. No, es que, pues, que estaba mi familia por medio. Claro. Entonces va para esa y me acomodé. Ya tuve problemas con el curita, era un curita plata, porque pues, ¿no? En ese tiempo, ¿cómo era la teoría de la liberación? Padre Camilo Torres, que yo tuve oportunidad de conocer en Bogotá, sí. Y todo eso. Entonces, allá nos defendimos, pero y luego me acomodé en los colegios de afuera, hasta en el colegio de la USO, trabajé como profesor de química. Bueno, el tema se arregló por el momento allá. Y después entonces fue cuando decidí, por una gestión de mi esposa, que me trasladaran nuevamente a Bucaramanga. Entré por Florida Blanca, fui rector de un colegio en Florida Blanca. Igual. Y entonces dije, este es el momento de… ¿Usted fue rector de qué colegio de Florida Blanca? Del Colegio Cooperativo de la Anunciación. Se acabó, ese quedaba en toda la esquina, queda la casa al lado de la, ahí casa, está de la iglesia. Todavía, al lado de la iglesia, sí. La iglesia, sí. Colegio Cooperativo. Eso fui rector de ese colegio. Mira. Y allí entonces lo quiero mucho porque en esa institución me permitió a mí hacer la carrera de medicina. Okay. Porque el rector, los compañeros eran muy flexibles. En ese tiempo no había tanta tramitología. Por ejemplo, mi esposa, cuando tenía los turnos y las cosas que eran en el hospital, ella iba y me reemplazaba en las clases de comportamiento y salud, como ella también pues manejaba todos esos temas como profesora del INEM. Y obviamente… Estudiaba y seguía trabajando. Y seguía en la noche. En la UIS, ¿no? Sí, en la UIS. Y entonces, yo no me explico. ¿Arrecho? ¿Por qué? Sí, no me explico. 4 hijos tenía ya. Claro. Yo era el papá de los pollitos. Si ustedes ven la foto esa que está por ahí, yo era el mayor de todos mis compañeros. Arrecho. Había una brecha
una distancia entre mis compañeros y yo, no menos de 10 años. Ujú. Porque el que más cercano a mí había 10 años de diferencia. Otros compañeros chinitos de 20 años. ¿Sí? Usted podía ser profesor de ellos. Sí, sí, claro, sí. Claro. Entonces, esa fue la situación y salimos adelante. Afortunadamente, Esperanza, mi esposa, se echó la responsabilidad de la conducción del hogar, se le echó al hombro también y salimos adelante. Cuando me di cuenta, yo fui promoción 76, entré en 1976 y terminé en el 84. ¿Sí? Yo hice prácticamente, salí a tiempo. No hubo pérdida de tiempo en mis estudios de profesionalización como médico. Bueno, y entonces ahí médico, músico, químico, biólogo, ¿hasta algo no? Todo eso. Después hice unas especializaciones. Ah, bueno. Sí, ya pues en gerencia de servicios de salud. Bueno, pero volvamos a la música. Sí. Bueno, ya sabemos que en 1970 fundó los Máster de Colombia, ¿no? Eso ya, ¿no? Y la dirigió y además era músico y toda la vaina. Exacto, entonces los Máster de Colombia los fundé y renuncié cuando entré a hacer la carrera de medicina. Ok, en 1980 la Orquesta Nobel de Colombia, que esa también sonaba. Estaba terminando muchísimo. ya el rural, iba a entrar a hacer el rural. Y entonces los másteres venían de capa caída y algunos de los miembros que me habían acompañado en la fundación me comentaron: Leo, tenemos este problema, no queremos que los másteres se acaben, pero no estamos bien, hay unos problemas internos, ve a ver si podemos rescatar de eso. Porque trabajo había, ¿no? Sí, claro. Todos los clubes eran de orquesta. En esa época uno encontraba trabajo hasta para amenizar primeras comuniones. Claro. Y en las casas, yo recuerdo en los hogares contrataban orquestas, Claro. grupos y matrimonios y todo. Entonces, allí, después de crear los máster, dejarlos, se crea la Nobel de Colombia, con un género musical completamente diferente a lo de los máster, ¿no? Los máster fue una agrupación que cuando la creé yo la estudié mucho, que era lo que necesitaba Santander en ese momento. Y en ese tiempo lo que había musicalmente en Santander eran obviamente entre los grupos, fuera de los músicos, los grupos de música pues de cuerda, música andina, los músicos de lo que era música tropical, estaban liderados por instrumentos como la organeta, saxofones y todo, que tocaban música de los hispanos, sí, música tropical, muy tropical. Pero lo que era la música ya con sabor antillano, muy poco. Entonces dije, ¿qué es lo que se necesita? Y salí en ese momento, el tema salía Fruco y sus tesos. Entonces yo dije, aquí lo que necesitamos es una cuerda como ese, 2 trombones con mucha fuerza, o sea, unas melodías con metales, ¿no? Trompetas y trombones, y eso es lo que necesitamos para marcar la diferencia. Y ahí seguimos adelante y luego cuando vino la Nobel también seguimos con la misma cuerda, aunque con un género musical completamente diferente, porque en esa época estaba en el boom de todo lo de Venezuela, Pastor sí, claro. López, los melódicos, los hispanos. Sí. Entonces, la música que más tocábamos era de ese estilo, a diferencia de con los máster, que era música internacional, sobre todo de Cuba, Puerto Rico. 1981, entonces se va para la música andina colombiana y monta el grupo Eso fue, Arpegios. Sí, el grupo Arpegio también es como recordando qué pasó Claro. en mi época en mi época de De niño, niño, sí, sí. oyendo. Y entonces yo quería que de alguna manera rendirle un homenaje a mi padre, que nunca se lo hicieron en Tumaco. Un hombre pues que vivió para la música y por la música.
Y nunca hubo un reconocimiento. Yo dije, voy a escribir algo para mi padre. Ujú. Y comencé a escribir algo, ese algo, pero nunca se lo pude, Que lo escuchara. no pude escucharlo. Entonces, un día en una reunión aquí con Alfonso Hernández y otro grupo de amigos que nos reuníamos frente a Jumbo, vivía Alfonso Hernández allí, a tertuliar, y entonces le dije a ellos, ese día estaban tocando solamente música colombiana, andina colombiana. Le dijeron, Leonidas, canta alguna cosa. Y le dije, no, yo no tengo cabida porque ese no es mi género. Sin embargo, tengo esto, ¿cierto? Y cogí la guitarra y comencé a tocar eso. Cuando de pronto a alguien le pareció, oye, está interesante, arreglémoslo. Bueno, en ese momento estaba circulando ya la convocatoria para el sexto festival del bambuco en Suratá. Entonces, vamos y participamos con eso. Pero la idea era como ir a pasarla bien, tomarnos un aguardiente y comernos una carne allá asada y todo, ¿no? Pero nada de ganarse el primer premio. No, y cuando la sorpresa, el primer día que quedamos entre los opcionados para finalista. Y al día siguiente, ganadores. Que recuerdo yo tanto que en la parte vocal fue el maestro Colacho. Maestre. Fue el ganador de la parte, de la parte vocal. Nicolás Colacho, maestre. Sí, maestro, sí, claro. Hoy lo llamé. Sí. Quiero que esté acá sentado también. Y yo de la parte instrumental. Inclusive ese día decían Costa Pacífica y Costa Caribe se metieron al rancho de los santanderianos. De los andinos. De los andinos. Entonces, esa fue, y de ahí entonces seguimos tocando otros géneros con ellos, ¿no? Pero fue muy fugaz la permanencia pues, del grupo de arpegio, pero fue un grupo con muchísima calidad. Pero fue muy lindo, ¿no? Fue traer algo de su infancia. Exacto. Y sobre todo ganar un concurso con gente tan calificada como la que estaba ese día. Para mí fue una verdadera sorpresa y fue un verdadero honor. Y eran jóvenes, ¿no? ¿Eran jóvenes los del Grupo Arpegio? ¿Eran jóvenes o eran mayores? No, las personas, no, los mayores eran Alfonso Hernández y yo. Okay. ¿Cierto? El resto estaba mi hijo, Boris, y estaba otro compañero de medicina, que era tiplista, y estaba otro compañero agrónomo, también hermano. ¿Sí? Entonces, eran jóvenes ellos comparados con... Ya que menciona hijos, ¿cuántos hijos? 4. ¿4? Ah, bien. Fue medido 2 usted. varones y 2 mujeres. Fue medido, pero con todo eso que hizo, tuvo que haber sido muy duro, ¿no? Sacar adelante. Sí, hubo algunas situaciones pues que no viene al caso comentarla, claro, pero sí lo que quedó allí. Bueno, terminemos con Tumacuba. ¿Cuándo se creó? ¿Cómo se creó? En esa foto que ven ustedes, donde está el cubano, Benny Bustillo, fue cuando él ingresó a la Juventud del Ritmo, cuando estaba en Tumaco, a mis 12, 13 años, cuando llegó Benny Bustillo, ocurre que el grupo de Juventud del Ritmo fue creado con un 40% de los hijos de los clase highlight de Tumaco. Y el otro 60% con gente nuestra del pueblo, con afro, con sabor. Manejamos la parte rítmica y la parte armónica y demás. Y ocurre que cuando comenzamos a sonar mucho en Tumaco y a gustar, los padres de estos chicos consideraron que era indigno que sus hijos fueran músicos y nos desbarataron el grupo. Comenzaron a mandar a estudiar a sus hijos a Cali, a Bogotá y todo eso. Entonces nos quedamos sin el 40% de esos integrantes. Dijimos, el grupo sigue. Como ya estaba el cubano,
allí, y nosotros tumaqueños dijimos, le cambiamos la razón social, el nombre, y entonces en honor al cubano y a nosotros, creemos el grupo Tumacuba. Y de allá viene el nombre. Bonito. Y ese nombre se retoma en una tertulia en mi casa. En el año 2006, 2008, por ahí que estábamos reunidos celebrando unos cumpleaños o algo. Y nos dio ese día por interpretar música de la vieja trova cubana. Y dijimos, vamos. De la vieja trova cubana. De la vieja trova cubana. No sí. de la nueva. No de la nueva, no. De la vieja trova cubana. Celina y Reutilio. No, y todo lo que era guajira, bolero, guajiras, son, cha-cha-cha. ¿Sí? Compay Segundo. Sí, toda esa vieja trova. Entonces dijimos, vamos a crear algo. Y creamos un cuarteto con los que estábamos allí. Pero era de cuarteto. Entonces estaba Boris en la percusión y la voz, percusión menor, Carlos Serpa en el tiple que sonaba como un tres cubano, compañero José en el bajo, José Sánchez, y yo en la guitarra acompañante. Ahí nace como un cuarteto. Después dijeron, hola, qué bueno que le metiéramos una flauta. Y luego, qué bueno que le metiéramos un violín. Y terminamos con una banda de 18 músicos. Que fue la que vimos al inicio. Sí, ya entonces, buscaba yo imitar, ¿sabe a quién? Al grupo que siempre he admirado. Que inclusive el viernes, el sábado, ¿cuándo fue el sábado? El sábado pasado, en Bogotá, la hija me dio la gran sorpresa. El día del padre me dijo, mira que te voy a invitar a algo. Y me llevó a escuchar el concierto filarmónico de Aragón en Bogotá. La Orquesta Sinfónica de Aragón. Sí. Aquí estuvo. La Orquesta Sinfónica, la Filarmónica de Bogotá, en fusión con Aragón, con la Orquesta de Aragón, sí, de Cuba. ¿Sí? Eso fue un delicioso eso. Me revivió. Entonces, yo tratando, como he sido fan de esa orquesta, quería con Tumacuba llevarla a ese nivel, pero el manejo de 18 músicos y los escenarios y la posibilidad es muy difícil. Y lo reduje entonces a lo que tengo en el momento, 10, 11 músicos. Eso es Tumacuba en el momento. ¿Usted es miembro de la sociedad? Pero termino de decirte esto. Entonces, al principio era como esa orquesta pura. Un día entonces dije, ¿qué tal sonará esto si le fusionamos con la marimba de Chonta? Y me fui al Petronio y comenzamos a indagar. Mi mujer, que me acolita toda esa vaina, me acompañó. Fuimos como 3 años seguidos al Petronio y allá entonces pude saber con claridad cómo iba a ser esa fusión entre la música cubana y la marimba de Chonta. Y eso es lo que tenemos, la propuesta, ¿cierto? Un grupo con componentes de la marimba de Chonta, que ya se los mencioné, con la música cubana, con la música. Es lo que llama Tumacuba, ¿cierto? En este momento. Hace honor el nombre. Miembro de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, Saico, ¿cuántas obras tiene inscritas? Suyas, claro. Mías. En este momento Más tengo más del centenar, ¿sí? Pero grabadas tengo por ahí unas 50. 50 grabadas, sí, pero compuestas más de 100. Sí, claro, compuestas. Bueno, y ya para terminar, para darles el espacio, ellos quieren preguntarle cosas. ¿Por qué le dicen Bayayo? Así cortico. Le dicen Bayayo. La próxima vez le digo, Leonidas, Bayayo, más bien. Suena más chévere, no, lo curioso es que, siendo una anécdota, siendo yo secretario de Salud. ¿De Santander? De Santander, sí. Entonces, un día me dice Blanquita, mi secretaria, doctor, allá abajo hay un señor que lo traen en una silla de rueda y que viene a hablar con usted, pero me preguntó fue por el doctor Bayayo Campo.
Ella no sabía cómo decirme, ¿no? Y a mí me dio risa. ¿Quién es? Efectivamente, era un muchacho que venía en busca de salud con una enfermedad que es propia del Pacífico, la parálisis espástica tropical del Pacífico se llama enfermedad. Y él tenía una hija enfermera que trabajaba aquí en Bucaramanga. Y entonces iba a visitarme para ver qué alternativas de tratamiento. Pues obviamente yo leí la solución en el momento y la puse en estudio y tal. Bueno, ahí se recuperó en parte, ¿no? No volví a saber de él porque estuvo como 6 meses allí bajo la tutela nuestra. Pero bueno, eso, si usted llega a Tumaco y pregunta, ¿alguien conoce a Leonidas Ocampo? ¿Ese quién es? Pero usted pregunta, Vallayo. Ah, no. A mí me conocen. Entonces, Vallayo me bautizaron desde que tenía yo 7 años. Okay. Y era porque en ese tiempo ya comenzaba a mostrar mis habilidades musicales. Entonces yo organizaba con los chicos de la barriada, organizaba conjuntos con instrumentos reciclables, ¿no? Latas, canecos, guaduas, ¿no? Y tocábamos eso. Entonces había una canción que llevo muchos años, inclusive en Europa cuando estuve por allá, y en Cuba también averigüé y no pude dar con el tema, con el autor, ni con la canción, con nada. Pero sí recuerdo muy bien cómo decía, ¿no? ¿Cómo era? Decía, ya viene Vallayo, el rey de la barandilla, avísale a la pandilla que el lío se va a formar. Era como una especie de Camaján, ¿no? Y entonces yo no sé por qué esa bendita canción la interioricé tanto y era la que ensayaba con el grupo, ¿sí? Entonces el tema nuestro de arrancada todo el tiempo era Vallayo. Y los tiene Vallayo, ¿sí? Y Vallayo, y quisieron inclusive ponerle el nombre a mis hermanas Vallayas y a la familia de los Vallayos. Entonces ese es el nombre. Y ocurre que Vallayo quedó cuando llegué a la universidad libre, ¿no? Quedó atrás, entonces ya me llamaban, era por Leonidas, ¿no? Leonidas. Y llegué acá menos. Hasta que un día un nieto mío me aborda y me dice, Abu, ¿cómo te gustaría que te llamara? Abu, Leonidas o Vallayo. Me timbré inmediatamente. Y aquí, ¿a ti quién te dijo eso? ¿No? Le dije, no, ¿cómo te suena mejor a ti? Le dije yo. Me dijo, Vallayo. Y entonces ahí tengo a todos los nietos con el abuelo Vallayo. Ok, ya no te voy a volver a decir Leonidas, sino Vallayo. Un aplauso para Vallayo. Leonidas Ocampo Arboleda, músico, compositor, médico, químico, biólogo. Buen tipo, buen hombre, escritor. Ha hecho mucho por esta tierra, ha hecho mucho por su familia. Es de todos ustedes. Pueden preguntarle lo que quieran. Yo le agradezco muchísimo, Leonidas, haber aceptado esta invitación. No lo que quieren, lo que pueda contestar. Buenas noches, doctor Vallayo. Buenas noches, doctor Ochoa. Muchas gracias. Caramba, doctor, qué alegría escuchar, como dice Pacho, a una persona que le ha hecho tanto bien a este departamento. Algo que usted acaba de mencionar me está taladrando el cerebro y me obliga a preguntarle, usted ha mencionado la parapareusia espástica tropical, una enfermedad que precisamente le trata o le diagnostica o qué sé yo a una persona que viene y le busca aquí y le dice que doctor Vallayo,
esa paraparesia espástica tropical de Tumaco que usted ha mencionado es la misma que se denomina el VIH o algo así. Sí, yo creo que está como informado. Son primos hermanos. Sí, son de la misma familia. Lo que pasa es que acá el virus de la inmunodeficiencia humana es completamente diferente, digamos, en cuanto a su acción con la paraparesia espástica tropical, no de Tumaco solamente, no del Pacífico, ¿no? Inclusive encuentra en el Japón y todo. Entonces, esta patología es también por vía sexual, ¿no? De transmisión sexual. ¿Y qué? Y menos, y lo que hace es afectar todo lo que son el paquete nervioso que compromete los miembros, especialmente los miembros inferiores, ¿sí? Entonces estas personas son personas que tienen una espasticidad permanente, ¿cierto? Y pierden la movilidad por una espasticidad permanente, sí, pero menos dramática que el virus de la inmunodeficiencia humana, que termina en el síndrome de inmunodeficiencia humana, que es el SIDA. Es diferente. Bueno, muchas gracias, doctor Leonidas Ocampo Arboleda. Yo me siento orgulloso de, a través de tantos años de ejercicio periodístico, usted ha hecho un obsequio que muchos santanderianos, colombianos, no sé hasta dónde han llegado mis programas, pero mis programas se identifican con un tema musical que usted me obsequió desinteresadamente, pero nosotros le hemos dado difusión a través de los años, que se llama Bucaramanga, Ciudad Bonita. ¿Cómo fue esa creación? Porque le cuento que es una pieza muy especial para los bumangueses. Yo digo que si Colombia reconoce los himnos de cada ciudad, pues ese debía tener un primer lugar. Como periodista se lo digo y como abogado se lo puedo defender. Muchas gracias, doctor Ochoa. Muchas gracias por su gentileza y por esa generosidad en reconocer ese trabajo musical. Mis composiciones tienen una característica, y es que yo soy amante de la vida, amante de la paz, amante del amor y amante de reconocer la grandeza de todo lo humano y lo divino, digamos. Y esa canción obviamente describe lo que es Bucaramanga, ¿sí? Incluso su área metropolitana. No ha sonado tanto como otros temas, que también está, este se llama La Más Bonita, y la otra que tengo que se llama Bucaramanga Cordial. Bucaramanga, ciudad cordial, tu bella tierra nunca podré olvidar. Y la que usted tiene, que la tiene como tema de cortina de su programa, que para mí es un gran honor, ¿cierto? Que ese programa se identifique por esa obra mía. Entonces, decía que en todas mis obras trato de ser positivo en los mensajes que envío, ¿sí? Y también no ser monotemático en la parte también musical. Trato de que todas, repito, mis composiciones dejen algo, alguna inquietud en el oyente, en las personas o en los que les escuchan. Entonces, en ese sentido tengo canciones dedicadas, como la que oyeron al principio, a mi isla querida, Tumaco, ¿no? Y igualmente, mi patria chica, Tumaco, pero mi segunda patria, Bucaramanga. Y con mucho orgullo, donde vaya, la interpreto, porque del piso me hace sentir como lo hace vibrar. Sí,
digamos, Emocionar. muy comprometido con esta tierra que me lo ha dado todo, ¿cierto? Y lo mismo le canto a la mujer, le canto al amor, casi música de despecho no le jalo por ese lado, ¿sí? Le he compuesto música a mi esposa, a mis hijos, y en fin, y lo que a la gente le guste. Y en este momento estoy componiendo sobre los temas que tienen que ver con la cotidianidad de mi Pacífico querido. También es un compromiso grande hacer visible a esta tierra hermosa, históricamente marginada, excluida, racializada, ¿cierto? He tratado de a través de mi música y como hacer denuncias de lo que es la injusticia, las inequidades y desigualdades. Muchas gracias, Vamos a doctor abrir la Leonidas conversación. Ocampo. Déjeme terminar diciendo lo siguiente, es que ocurren tantas cosas dentro del pensamiento del ser humano y las circunstancias. Si yo utilizo, gracias a su generosidad, la presentación de mis programas, son más de 1000 y pico programas radiales a través de la historia, y en televisión está también en la otra parte que usted dice sobre Bucaramanga, pero ocurrió algo este año que se lo quiero hacer conocer, porque yo como directivo a nivel nacional de Colegio de Periodistas, pues tuve que ayudar a decidir sobre dónde se iba a realizar un congreso, y ese congreso lo van a hacer en su tierra, y yo voté y propuse dentro de las personas, dentro de las localidades que se iba a hacer el congreso nacional, porque yo alguna vez les escuché a usted en una charla informal algo hablar de las ballenas, el alistamiento, y dice que eso es por allá en el Pacífico, y entonces quisiera que dijera algo de eso, porque es una tierra muy bella y todo el mundo está promocionando turísticamente esa parte, allá su patria chica. Y muchas gracias, doctor Leonidas, y felicitar a Pacho Centeno por estas presentaciones, estas ocurrencias que tiene tan interesantes de mostrar a personajes como usted y que obviamente marcaron la historia y la siguen marcando en Santander. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas señor gracias, Ochoa. doctor. Pero Muchas vamos a gracias. abrir la conversación. Qué bueno verlo de nuevo por acá. No había podido volver, con muchas ganas de volver, pero bueno, hoy se pudo. Leonidas, ¿realmente es incompatible la química con la música o sencillamente aquel profesor juzgaba desde su propia limitación? Lo segundo, tiene usted toda la razón. Obviamente yo en ese momento no entré, estábamos en una condición de autoridad diferente. Él era el profesor y yo el estudiante. Nunca he considerado que la ciencia sea incompatible con la cultura. Antes, por el contrario, la cultura es el epicentro alrededor del cual gira todos los fenómenos, inclusive físicos, científicos, ¿sí? Biológicos, sociales. Digamos, pienso que ese es el meollo, la cultura. Entre eso está la música. Obviamente yo no entré a discutirle a él porque tenía todas las de perder, ¿sí? Porque por su condición de profesor, si yo le discuto, hasta ahí llego. Entonces yo le seguí la corriente, pero nunca estuve de acuerdo con eso, como tampoco estuve de acuerdo, con debido respeto a mi señora madre, estudié algo que sirva. No, eso tampoco, no, digamos, la música ha sido para mí el eje principal que me ha permitido realizar todas las demás cosas que he hecho. Todo alrededor de la música, la creatividad. Pude escribir un libro y estoy escribiendo una novela y estoy haciendo muchas cosas, ¿cierto? Alrededor de la literatura y demás, pero como punto de partida la música. Inclusive tengo una tercera obra que voy a sacar que llama Historia de mis canciones,
Cada canción mía tiene una historia, tiene una razón de ser y quiero que también el público la conozca. Entonces yo no es, lo relataba, lo dije, lo traje a colación como una manera de ver y yo soy respetuoso de lo que cada quien piensa de las cosas, pero no la comparto, ¿cierto? Y estoy de acuerdo con usted. Entonces lo que tenemos que pensar es que en la música está la esencia, está la vida misma, en todos esos componentes que tiene la música, partiendo desde esos compases de silencio, porque a veces se construye desde el silencio y en la música aprendemos a entender el valor de un silencio. Entonces, compañerito, para la tranquilidad suya, ya le digo, eso no lo discutí en su momento por respeto de quienes venían y porque no tenía yo nada que hacer. Pero la verdad es que para mí, todo lo que he logrado en la vida ha sido alrededor de ese sentimiento y ese amor y esa pasión que tengo por la cultura, por el arte. Le cuento que hay una anécdota corta de un maestro mío, cirujano. ¿Usted recuerda a Juaco Valderrama? Un excelente profesor de cirugía. Era mi profesor de cirugía y un día que estuvimos en mi casa, me decía Leonidas, hacía título ese, te hago una propuesta, te enseño todo lo que yo sé de cirugía a cambio de que me enseñes algo de lo que tú sabes de música. Por ejemplo, a tocar algunos tonos de guitarra para tocar algunas canciones. Esa fue una anécdota muy importante, digamos, cómo una persona de ese calibre científico valoraba tanto la música. Él ya murió, desafortunadamente. Entonces, cultivemos, trabajemos con los niños alrededor de la música. Todo se mueve y todo lo que la música es el lenguaje universal. Y la música nos permite a nosotros romper barreras, limar asperezas, ¿cierto? Ayudar a solucionar conflictos y demás. Entonces, compañeritos, ¿sí? Adelante con esa idea de seguir trabajando la cultura y la música como eje principal de la vida de los seres humanos. Además, la música está compuesta de las 3 ciencias básicas: matemática, porque tiene métrica, ¿sí? Física, porque tiene movimiento, ¿sí? Y química, porque tiene sabor, mi hermano. Muy buenas noches, Leonidas. Buenas noches, Pablo. Felicitarle una magnífica narración de toda su historia, muy emotiva. Yo tuve la oportunidad de conocerlo a usted cuando estaba en la Digidad, antes era Digidet, ¿no? Lo conocía ya. No sospeché que tuviera en ese entonces contacto con la música. Yo lo pasaba ya con Juliana, pasaba por ese lado y lo conocí. Pero después fui ya conociendo todo su rol y me pareció magnífico toda la vinculación que usted hace de ese ritmo de su tierra acá, cómo lo incorpora y cómo aquí le siguen esa esencia que en parte Bucaramanga ha sido un epicentro interesante en el desarrollo de las diferentes manifestaciones, sobre todo musicales y de otras artes, y me parece formidable esa aportación que le ha dado aquí a nuestra tierra. Haber creado los máster fue haber creado un sentido musical para despertar inquietudes, no solamente despertar inquietudes, sino despertar la rítmica y el sentido afrocubano. Lo otro es que nosotros nos sentimos muy orgullosos del bambuco, sobre todo del bambuco, pero el bambuco tiene raíces negras. El bambuco tiene esa esencia. Lo hemos descubierto cuando gente del África o la misma Cuba tienen ese dejo. Entonces, muy interesante esa aportación.
Lo otro es que yo creo que a Bucaramanga, y en eso felicito a Pacha por su programa con estas memorias vivas, porque estamos creando un circuito de conocimientos que nos faltaron en esa época para conectarnos más y tener más oportunidad para engrandecer más los procesos. Pero se dieron afortunadamente. En este caso, nos conocimos también cuando usted estaba promoviendo su libro Remansos y Remolinos. Nos encontramos, pues, y ahí intercambiamos algunas ideas porque también hemos tenido esa inquietud del desarrollo de lo afrocubano acá y lo antillano. Entonces, yo le comentaba que teníamos una pieza de José A. Morales que se llama Tú y yo, la luna y el mar, que casi está inédita, pero que tiene ese sabor cubano, ese sabor antillano, que tal vez José Morales en alguna reunión o en sacó ese sentido, y esa pieza simplemente nosotros la arreglamos cuando estaba Juliana estudiando la carrera, la arreglamos para la UNAP, para ser solamente oída en una sección allá de estudios. Pero yo creo que el grupo indicado para montar eso es Tumacuba. Entonces, a ver si nos podemos encontrar en eso. Ya están los arreglos y otras canciones para seguir fortaleciendo los circuitos que hoy está despertando Pacho. Muchas gracias, Fabio. Al final se ponen de Sí, acuerdo. sí, no, de todas formas, muchas gracias, Fabio, ¿no? Fabio sabe que yo le admiro muchísimo porque es un artista integral, en la parte de las letras, ha sido una persona que me ha dado muchos aportes, porque realmente lo de la escritura, es decir, como escritor eso apareció también como una circunstancia que tiene también otra historia, pero bueno, los aportes y la orientación que él me dio han sido supremamente muy puntuales para yo haber perfeccionado esa obra de Remansos y Remolinos. Por otro lado, sí, lo que menciona como músico, además de literato y demás, es un excelente músico, intérprete de la guitarra y del violín, y también entiende el sentido mismo de la música, que lo que hace en sus obras es despertar emociones, crear sentimientos de empoderamiento de las personas hacia la música. Y cuando usted desee, Fabio, estaré pues atento para que los dos, con el grupo, con el equipo de Tumacuba, el director musical, hagamos propuestas de lo que usted tiene y podamos sacar algún producto que realmente nos permita seguir en esta labor, contribuyendo a la cultura de esta región, de territorio. Finalmente, Pachito, yo quería también decirles que hay un programa que nosotros necesitamos difundir lo que hacemos. Por eso lo felicito por este escenario que usted le da a muchas personas, a muchos artistas anónimos, personas que no tienen cabida en otros medios y que aquí lo que viene también es muy seleccionado. Aquí uno puede estar perfectamente con el número de personas que sea mínimo, pero sabe que los que están aquí están con esas neuronas muy activas y saben a qué vienen, ¿cierto? No vienen a buscar esnovismo ni cosas, sino aportes. Entonces yo creo que desde el programa de la Minga Cultural que manejamos con mi hija, desde la emisora pública, desde donde fue usted director, creo que ese espacio hay que seguirlo abriendo para otras áreas del conocimiento, del arte. ¿Sí? Allá en este momento sé que se manejan con carácter étnico dos grupos, dos géneros, que es el de las historias del vallenato, que me parece muy importante. Bueno, el maestro Atuesta es, no, Atuesta no es el maestro, bueno, me escapa el nombre, y el otro que es el proyecto de la Minga Cultural que desarrollamos con
con mi hija, y eso pues obviamente a través de ese programa hacemos difusión de todo lo que son los valores, la historia, los aportes que los afrodescendientes han hecho para el engrandecimiento de la música en Santander, en Colombia, en el mundo. Recordar que los pioneros, los que trajeron el siglo XVI, XVII y XVIII, ese aporte musical acá fueron los libertos de los bogas, de él que le debemos mucha de la música que nosotros escuchamos, el mapalé, el porro, la cumbia, el bullerengue, el currulao, en fin, todo eso, y la gente lo desconoce. Si las damas miran el atuendo que traen en el momento y las pinturas que la tienen, que se han echado, en fin, todo eso es herencia, aportes de nuestras comunidades afrodescendientes que están invisibles. Entonces, yo creo que es importante que el Estado participe más, Pacho, en la construcción de patria, que la gente, que nuestros jóvenes se den cuenta la gran riqueza que nosotros tenemos, ¿cierto? Como ciudadanos, como santanderianos, como colombianos. Gran diversidad. Muchas gracias por esta presentación que nos haces como gestor cultural, como médico, como biólogo, como químico. Pero hay un trabajo silencioso del cual su merced no nos ha hablado el día de hoy y que es importante rescatarlo, que es todo lo que tiene que ver con la protección y salvaguarda de nuestro patrimonio, tanto de bienes de interés cultural como de patrimonio cultural inmaterial del departamento, trabajo que su merced viene haciendo como consejero departamental de patrimonio. Entonces sería interesante conocer esta faceta. Hay tantas cosas que me decía, muchas gracias, muchas cosas que me decía mi amigo Pacho aquí, que el tiempo no nos iba a alcanzar para abarcar todos esos ítems, esas dimensiones y en verdad, usted ha tocado un tema muy importante y es el tema de la salvaguarda de lo que es el patrimonio cultural inmaterial y material de nuestro departamento y del país. Claro, la memoria histórica, el mejor testigo que hay es recuperar esos recuerdos, digamos, tanto de los que crearon, de los que han hecho historia, que han hecho patria en nuestro territorio. Por ejemplo, en una ocasión le decía a uno de los secretarios, yo como representante de las comunidades negras allá en el Consejo Departamental de Patrimonio Cultural, pido que de alguna manera se recupere lo que les decía, la ruta de lo que fue la ruta de los bogas. Eso nunca se habla aquí. Cuando yo iba a solicitar, por ejemplo, ayuda a las secretarías o a los funcionarios para las comunidades negras, me decían, ¿qué comunidades negras? Y aquí yo lo que conozco es a Copete, a usted, y para de contar. ¿Qué negros? ¿Aquí hay negros? Me preguntaban, ¿cierto? Es porque desconocen la historia. Y en el gobierno de nuestro querido doctor Serpa, que si ya eso no fue, ahí se hizo un reconocimiento a las comunidades negras como patrimonio cultural vivo de Santander. Y más adelante, personalmente fui objeto de ese reconocimiento, como también como patrimonio cultural vivo, étnico en Santander. Entonces, y hay muchas cosas que, repito, que tenemos que recuperar, así como se está recuperando lo de la guabina, de todos esos valores inmateriales que tenemos y materiales. Hay que comenzar a trabajar, repito, y que el gobierno le dé mucho más importancia, ¿cierto?, a lo que lo que es la historia. Yo llevo muchos años allí
y realmente me siento frustrado porque he botado mucha corriente, pero dicho así de esta manera, nunca hay plata, nunca hay recursos. Sí, tu idea está muy buena, Leonidas, tal, es excelente. Guardemos, trae el proyecto y lo guardamos y miramos a ver qué se hace, pero llevo muchos años de frustración. El punto que usted marca, y es una tarea no solamente de una persona, porque a veces nosotros llegamos a esos espacios, bueno, entonces el que está representando a los negros, que hable por los negros, y una golondrina no hace verano. Entonces, si el resto de los compañeros, ¿cierto?, se solidarizan con ese proyecto, porque estamos hablando de patrimonio cultural de Santander, y Santander somos todos, somos una minoría, somos el 3% de la población, los afrodescendientes, pero los afrodescendientes hemos ayudado a construir este departamento, este territorio. Como decía, los bugas fueron los mejores, los primeros generadores de recursos económicos en el tiempo que ellos manejaban la navegación, ¿cierto?, con los champán y demás. Entonces, y repito, pero se invisibiliza eso. Nosotros hemos hecho muchos planes de desarrollo. Yo participé como miembro de la Consultiva Nacional, como miembro del Plan Nacional de Desarrollo. Estuve en la construcción de 4 planes de desarrollo nacional. Estuve en la construcción de varias consultas previas, pero repito, el centralismo también nos tiene muertos, porque mientras todos los recursos se van para Chocó y para la parte del Pacífico, acá los valles interandinos parece que la existencia de las comunidades negras fuera de poca monta, de poca importancia para el nivel central. Entonces hay muchas cosas que podíamos hablar toda la noche y vemos que una cosa es querer uno estar y poner el corazón y hacerla, y otra cosa es la receptividad y la voluntad política que haya para que las cosas se den. Muchas gracias por su aporte y seguiremos luchando ahí como con los Quijotes, como el molino de viento, ¿no? Esto es culpa de los profesores de las escuelas de hace mucho tiempo, porque ellos solamente enseñan la parte andina del departamento, pero no la parte negra, porque tenemos una parte negra importantísima, con una cultura extraordinaria. Todo ese límite del río Magdalena que va para arriba, ¿no? Eso se conecta con la costa, incluso se conecta con las Antillas de las que usted hablaba inicialmente, ¿no? Las musicalidades, la música de tambora, el bullerengue, toda esa vaina es común de ahí para arriba, pero nadie mira para allá. 18 municipios tenemos en Santander con presencia importante de comunidades negras. Nadie mira para allá. Bueno, los gobiernos, nosotros tampoco, ¿sí? O sea, con ese potencial turístico que hay, la Ciénaga de San Silvestre, la Ciénaga del Llanito, la Ciénaga de Paredes, una riqueza extraordinaria, pero no miramos para allá. Y ahí hay un gran potencial de desarrollo económico y cultural. Bueno, paro porque si no, no vamos a acabar. Hola, buenas noches. Buenas noches. Aquí está uno de sus hijos, Leonidas Eduardo Ocampo Arboleda. Mucha historia con Manolo Galvis, porque con él empecé lo que tengo hoy. Lo que tengo hoy se llama los Másters de Colombia. Lo que él nombra, lo que él dice, lo que él construyó. Esperanza Ramírez de Ocampo, quien estaba ahí en ese mismo momento con lo que se sucedió. Después vinieron los hijos, vino la historia y todo lo que él cuenta, que es una realidad, es una lucha, él mismo lo dice, porque uno propone, uno trata de ser gestor, intenta cada día hacer más y cada día se encuentra menos. Pero de verdad, llegando al punto, con Leonidas, sin palabras, hicimos televisión a blanco y negro, con Arturo de la Rosa Televisión, que en paz descanse. Allá llegamos a competir con artistas como los Tupamaros, los Univoz, los Éxitos, etc. Y quiero contar una pequeña historia que Leonidas la sabe muy bien, porque nosotros fuimos representando a Santander y ganamos el concurso. Ganamos el concurso, ahí está la foto de los Másters de Colombia donde estoy yo,
Cuando empezamos, esa fue tomada en el colegio INEN, cuando yo estudiaba en el INEN, y ganamos el concurso. Esto es bonito que la gente lo sepa. Nosotros ganamos el concurso de Galaxia Musical en Bogotá, pero nosotros no podíamos ir a Bogotá a grabar con Discomoda, que era la empresa que nos daba un sencillo para grabar por ser los ganadores. Nosotros teníamos que viajar, pagar pasajes, pagar hotel, pagar todo para poder ir a Bogotá a grabar en ese tiempo. Hoy tenemos estudios en todas las esquinas de Bucaramanga, pero en ese tiempo no habían estudios. Nosotros ganamos el concurso, pero como no pudimos ir a grabar ese disco, yo siempre lo cuento y la gente no me cree, pero Leonidas me hace mentir si digo la verdad o digo mentiras. El segundo lugar lo ocuparon los Tupamaros, el segundo lugar. Y ellos grabaron lo que no grabaron los máster, y los Tupamaros son hoy lo que pudimos haber sido los máster. O sea, recordando esa historia. Pero yo hoy le quiero agradecer en el alma, Leonidas, no estuve el día de lo del libro, pero hoy alcancé a escuchar, dije, para allá voy, no puedo faltar. Yo he venido a muchas reuniones de las que hace Pachito, porque pues esto que hace él con las historias y memorias vivas es algo que la gente debe valorar, porque estamos cogiendo lo que tiene que ver con la estructura de Santander, cómo se ha hecho, cómo se ha criado, cuántos artistas, pintores, escultores, de todo tipo de gente ha traído usted aquí para que nos enteremos de lo que pasa con nuestro departamento. Y a veces la gente no corresponde a cosas como estas importantes. Leonidas, yo entré a los máster, estaba muy sardino. Cuando usted me llamó para meterme a la orquesta de los máster, y le voy a contar otra pequeña anécdota. Recuerdo que tocamos un baile y en Normandí, que era en la 15, ahí compramos los vestidos y usted me dijo, tiene que ir a medirse el vestido que en Normandí. Estas son historias bonitas. Y compramos el vestido en Normandí, yo me ganaba 20 pesos la hora en los máster en ese tiempo, antes de ganar igual, y me gané por 6 horas 120 pesos. Me dijo, Manolo, el vestido costó 100, aquí le quedan 20. O sea, son recuerdos tan bonitos. O sea, por la derecha me descontó el vestido, dijo Manolo, aquí está 100 el vestido y le quedan 20. Son recuerdos que le quedan a uno porque pues ese pintononón, al poco tiempo estuvimos alternando en el ejército con el binomio de oro. Esas fueron las primeras alternadas del binomio de oro con la creciente y todos esos temas. Y yo, como dice el Leonidas, aquí quedaría toda la noche contando historias con Leonidas Ocampo, porque tengo muchísimas. Y todas, por fortuna, son buenas. Algunas, por ejemplo, él me llamó, esta también es bonita. Él me llamó y dijo, Manolo, lo llamo para que toque con los máster el timbal, porque resulta que Ludwig Lizarazo se nos está emborrachando y se nos queda dormido tocando el timbal. Entonces yo le dije, uy, qué orgullo, me llamaron para los máster. Voy para los máster, ¿cómo no? Entonces yo llegué al ensayo, tal, esto, lo otro, y me llama y me dice, Manolo, este fin de semana ya no va, porque recibimos nuevamente a Ludwig, él va a tocar este fin de semana. Entonces llegué y dije yo, me mamaron gallo en los máster. Apareció, tocaron ese fin de semana y Ludwig se volvió a emborrachar. Entonces cuando Leonidas me llamó para decirme, viene para los máster, Manolo, porque hermano, a mí no me mame gallo, Leonidas, no, conmigo no. Entonces dijo, no, es en serio, hermano, es en serio. Ahí empecé yo la historia de los máster, que hoy estoy cumpliendo 50 años con los máster. 50 y Leonidas 53 más o menos, porque fueron como 3 años antes y después la cogí yo. Y él me decía, ¿qué puedo hacer yo contra Manolo si Manolo tiene 50 años dándole cachucha a los máster, jodiendo por los máster? No toco sino 5 bailes al año, 10 bailes al año y tocábamos 10 a la semana. O sea, ¿cómo estará de malo el trabajo de las orquestas? Él lo puede decir por su Tumacúa, con todo lo que lucha con Tumacúa. Y me ha dicho, Manolo, unamos una fuerza porque quiero montar a Tumacúa arriba. Leonidas, no sigo porque no termino. Realmente no termino. Yo lo quiero, siempre lo quiero, lo querré, lo quise y lo respeto, lo admiro por lo que usted ha hecho, por lo que me enseñó, lo que soy hoy.
con una de las mejores orquestas que tenemos en este momento en Bucaramanga, que se llama los Masters de Colombia. Gracias. Muchas gracias. Bueno, finalmente, Manolo. Manolo, me resumo aquí nada más esto, para decirle que con digamos, este refrán, un principio filosófico africano, se llama Ubuntu. Yo soy porque tú eres. Quiere decir eso, que todo lo que yo he hecho en la vida ha sido porque he tenido a mi alrededor un equipo de trabajo, ¿sí?, que han hecho posible, en donde la figura menos relevante, tal vez el líder he sido yo, pero los que están a mi alrededor son los que saben del tema. Y siempre me he rodeado de los que saben. Cuando llegué a la secretaría no sabía a qué iba, pero tenía unos técnicos en el tema de la salud. ¿Ese qué gobierno era? Eduardo Camacho Barco. Eduardo Camacho. Ahí está Uy, hace la rato. foto, sí. Y entonces tenía los mejores. Y cuando los políticos me venían con la hoja de vida, que cámbieme este por este, le dije, no, señor. Nosotros necesitamos darle a la gente lo mejor. Y por lo tanto, lo que no sé yo, decía alguien, no sé hacer morcillas, ¿quién es que decía? Pero sé quién las hace buenas. Siempre me rodeo de los que saben. Muchas gracias, Manolo, por sus aportes, y usted sabe que siempre lo he reconocido como un gran líder y como un gran músico y como una excelente persona. Yo lo reconocía como un gran asistente, pero hace como 6 meses no venía. Gracias, Manolo, por volver. Es un gusto volverlo a ver en las tertulias Memorias Vivas. La Casa del Libro Total, siempre a nuestro invitado le entrega este reconocimiento por su vida y obra, con mucho cariño. Creo que ha sido un invitado extraordinario, ¿cierto? Ponle un fuerte aplauso a Leonidas Ocampo Arboleda por su vida y obra. Gracias. Y ha sido un gusto tenerlo acá, ha sido un gusto conocer su historia. La hemos pasado muy bien. Que tengan Gracias, buenas Pachito, noches. por esta oportunidad. A ustedes por su paciencia, por estar todavía dedicando parte de su descanso, de su tiempo, escuchando todas estas anécdotas. Es decir, este compartir que hace falta, ¿no? Y gracias por creer en nosotros, por creer en los artistas, y a la Casa del Libro Total, que es la casa nuestra. También muchas gracias por abrirnos las puertas para todas esas iniciativas culturales que tenemos. E invitamos a todos ustedes que se vinculen realmente y den a conocer todas esas historias ocultas que, como dice el dicho, uno se muere y nada se lleva. Entonces, las buenas experiencias hay que compartirlas con la gente antes de que nos llamen a calificar servicio. Bueno, muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias, Leonidas. Muchas gracias por haber asistido. A todos los que participaron, muchísimas gracias.